en qué fecha fue escrito, por qué fue escrito. El libro de Isaías fue escrito para salvación, igual que el nombre de Isaías. Pero es importante notar que Isaías menciona algunos reyes en el tiempo que él estuvo. Y es poner atención un poco ahí, que habla de Acab y de Ezequías. Es importante porque en ese contexto que él escribe, el pueblo de Israel estaba totalmente en la desgracia. Espiritualmente, físicamente, ellos eran una nación que se les presentó la verdad, pero no la vivían. Por ejemplo, si vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 19, versículos 5 y 6, es cuando los vienen a invadir el rey de Asiria. En ese contexto estaba Isaías. Y van a buscar a Isaías porque los ayudantes del rey o los siervos del rey de Asiria llegaron a hablar mal de Dios. Y dijeron ellos, mira, el Dios de tal país, el Dios del otro país, el Dios del otro país, ¿a dónde estaba cuando lo derrotamos? Y Ezequías manda a consultarle a Isaías. ¿Para qué le consulta? Para ver si Dios iba a dar la victoria o se entregaban en las manos de los asirios. En ese contexto estaba también en el contexto de acá, que acá hacía sacrificios a Baal, pasaba los niños por el fuego. Estaba en una vida espiritual precaria. Y yo le puedo decir que Isaías es un evangelista. Y no solo un evangelista, sino uno que está reevangelizando a la gente de su mismo pueblo. Y usted me diría, ¿cómo es eso, hermano? Bueno, aquí hay gente dentro de la congregación que necesita ser reevangelizada nuevamente. Este era el trabajo de Isaías. Isaías no era fácil, era como un Pablo. Fue bien estudiado, Isaías fue de buena familia, estudió bastante Isaías. Pero le tocó vivir en este contexto de los reyes que estaban en una vida precoz espiritualmente. Ahora, el más perverso de todos ellos fue Acab, que se tiraba a los niños al fuego. Ezequías fue el que levantó a Judá de la hechicería, de la idolatría, en ese contexto también. Y cuando ya estaban bien, cuando ya ha quitado todos los lugares altos, como siempre el diablo no le gusta que la gente esté en la verdad. Cuando ya quitaron todos los altos, llega el rey de Asiria a atacarlos. Y entonces van a consultar a Isaías y le dice, Isaías, ¿sabe qué? Las palabras que este dijo, estos perversos dijeron, se las van a comer. Como queriendo decir, el Señor escuchó todo lo que dijeron ellos. Ahora el Señor les va a dar, díganle a los israelitas, díganle al rey de Ezequías que no se preocupe, le dice Isaías. En este contexto estaba Isaías. Los samaritanos ya han sido cautivos. Todo el norte estaba casi la mayoría ha sido cautivo, quemado, invadido. En ese contexto es difícil predicar. Hermano, cuando la iglesia está en este punto es difícil predicar. Porque hay gente que anda en el pecado y si usted se lo saca, le cae mal. ¿Y sabe qué hacen los pastores hoy día? No reclaman ni dicen nada. Todo es light. Porque se echan de enemigo a la gente. Y Isaías tenía que predicar. Y nótese que en el versículo 4 empieza, mire, a mostrar lo que estaba viviendo el pueblo. Imagínese que usted llegue a un pueblo rebelde y le empiece a hablar de esta manera. Pero estos eran hombres que no les importaba morir
aserrados, colgados, quemados, porque Isaías, según la historia, según Hebreo, murió aserrado. Y nosotros comprometemos la verdad muchas veces, porque no queremos el desprecio de ustedes. Mas no sabemos nosotros lo que predicamos, que estamos recibiendo el desprecio de arriba. Isaías no quiso eso, él quiso decir lo que iba a decir. Si se enoja o se corta, que caiga, que lo corta la palabra, no. Eso dijo Isaías. Hombres de valores. Miren cómo dice en el versículo 4. Le toqué eso porque en el versículo 6 y 5 vamos a ver eso de lo como estaban disciplinados todavía. Miren el versículo 4. Oh generación pecadora. ¿Cómo le llaman? No les dice, hermanos, Dios les bendiga, ustedes estamos bien. No, generación pecadora. ¿Sabe qué significa esta palabra? Agüen es en el hebreo. Vanidosos. Gente que le gusta hacer la inequidad. Gente que no aprecia o tiene ausencia de la verdad de Dios. Pero es increíble. Mire, quiero caer el versículo 13. Léalo ahí en voz alta a alguien. Mire cómo el versículo 13. ¿Cómo dice? No me traigan más que. Es fácil equivocarnos, hermano. Es fácil caer en la idolatría. Es fácil caer en la religión. Usted puede estar aquí y tener una vida precoz, usted y yo. Tener una vida arruinada. Pero aquí en el templo los israelitas llevan a las mejores vacas. En el templo llevaban las mejores cabras. Llevaban las mejores palomas. Las mejores ovejas, lo mejor llevaban. Y el Señor, ya no traigan, ya no quiero. Porque Isaías está diciendo, son pecadores. Ustedes hace tiempo se apartaron de los deseos de la verdad. Hace tiempo ustedes no quieren escucharme. Eso significa la palabra Awin en el hebreo. No quieren, son personas que perdieron toda moralidad, todo el valor de la moralidad. Son personas pecaminosas, son personas que se deleitan en el mal de las demás personas, en hacerles mal, y se deleitan del deseo, del dolor de las demás personas. Esto era Israel. Y muchos de nosotros aquí nos vemos bonitos. Muchos de nosotros aquí no decimos malas palabras. Muchos de nosotros aquí somos cuerdos. Pero solo salimos de ahí y nos transformamos como los israelitas. Y decir, no, pues yo doy jugado, yo doy ofrenda, yo trato de ayudarle cuando el hermano pastor necesita algo, yo estoy de ahí presto. ¿Pero qué? Dios no le importa eso. Dios quiere un corazón humillado. Dios quiere un corazón limpio, que usted acepte la verdad. Estos israelitas llegaban a pasear al templo. Llegaban a pasear, porque les dice, miren, son generación, y una generación duraba hasta 40 años en aquel entonces. O sea que esa generación de 40 años era una generación perversa. Y miren cómo dice la palabra, oh gente pecadora, pueblo cargado de ¿qué? De maldad. En el tiempo de ellos entendían estas palabras, cargado, como una mula o un asno o un camello cargado que va apenas caminando. Así andaban ellos de maldad. ¿Usted cree que es fácil predicarle a gente así? Si Jeremías no lo querían, porque decía la verdad. Y cuando hablamos de la verdad no vamos a hablar de pantalones, porque hay que decir, usted que se pinta, y Dios dice que es la verdad, ignorante. Son de actitudes, hermano, actitudes que nacen aquí y las hacemos allá. Se piensan aquí y luego se hacen.
No está hablando de ropa, no está hablando de pintura, no está hablando de cadenas, de aritos, que no sé qué. Está hablando de actitudes. Nuestros hechos hacia los demás. Entonces dice, tan cargados, se acuestan pensando maldades, se levantan pensando maldades y van para el templo el sábado a adorar. Y llevan al doctor y dicen, Señor, ya no quiero, vayan, ya no quiero más sacrificio. Ya el Señor le repudiaba a esta gente. ¿Por qué? Porque tenían una religiosidad en su vida. Y cuando uno es religioso, no echa de ver estas cosas. Porque el religioso piensa que si hace, está bien con Dios. Porque el religioso piensa que con venir un día al culto o 2 días al culto está bien. Ese es el religioso. No le importa si tiene enemigos, no le importa si roba, no le importa si maldice, no le importa si mata. Pero el religioso, mientras está en la iglesia, se siente cómodo. Y por eso es que hay mucha gente que son perversos y lo ven en las iglesias, ustedes ocultando su manera de caminar. No porque aman al Señor. Hoy tenemos todos los políticos no cristianos. Todos. Hasta el loco ese de Venezuela es cristiano. Dios es cristiano y soy practicante, dice. Y tiene unos millones de personas muriéndose de hambre. No concuerda. Como que no pega con las cosas de Cristo. Como que no pega si usted dice que adora a Cristo pero odia a su hermano. Yo Aníbal, si yo me congrego, pero cuando tengo chance de robar, robo. No furula. No, como que no, las cosas de Dios no concuerdan. Ay, que a mí si me dicen, yo también veniste, y empieza, hermano, Cristo le pegaban y se quedaba callado. Ese es el cristianismo. Y él no lo buscó. Y nosotros muchas veces por nuestra lengua buscamos los pleitos. A Cristo no latigaba y él decía, callado. No abrió su boca. Allí va hasta la cruz. Porque estaba pensando en usted y en mí. Allá el hermano tal va a creer en mí y voy a aguantar hasta el final. Que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, dice Pablo. Cristo no deseaba el mal para nadie. Cuando miró a María que estaba orando por Lázaro, él se puso a llorar. Le dolió la muerte de Lázaro. Cuando vio que se le murió el único hijo a la viuda, se lo resucitó. Este es el cristianismo. Buscar el bien para los demás, aunque no se lo merezcan. Aunque no lo merezcan, yo decido como cristiano hacer el bien. Y esto cuesta, hermano, sí, porque andamos chuletudos. Así era el pueblo de Israel. Llegaban al templo, se traían aquí está mi vaca, la mejor vaca gorda, matarla, ponérsela al Señor, esto es lo mejor que tengo. Yo le dije, ya no quiero nada de vos. Ya no quiero más holocausto de ustedes, pueblo pecador, cargado de maldad. ¿Sabe qué significa esta palabra? Maldad. Hijo de Belial. ¿Saben quiénes son estos? Vaya después de aquí, o si quiere vamos ahorita. Capítulo 20 de Jueces. Vamos ahí. Porque cuando Isaías estaba escribiendo esto, buscaba cosas que le entendieran. Y esto es la historia del pueblo de Israel. En el capítulo 20 se menciona la perversidad que hicieron los hijos de Gadar. Violan una concubina toda la noche. Se la quitan al marido, la sacan y la violan hasta darle muerte. Esto es maldad. Esto es hijo de Belial. En los primeros versículos
Mire cómo dice en el versículo 13: entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de los hermanos. Eran perversos todos, estaban mal. Esta es la palabra que usa Isaías para decirle al pueblo de Israel: ustedes son igualitos a los de que están en Jueces. Esto era. Violan a la concubina, le dan muerte, y viene el marido para que echaran de ver, la parte en 12 pedazos y manda cada pedazo a las 12 tribus de Israel. Esto era. Pero Isaías les dice: ustedes son pueblo cargado de maldad. Ustedes andan como los asnos, cargados pero de puras maldades. Y no solo dice, no dice cargados de maldad, sino dice generación de malignos. Generación de malignos, les dice pecadores, les dice llenos de maldad, les dice malignos. Estas personas malignos son las personas que se deleitan con el dolor ajeno. Ellos deleitan con el sufrimiento de las demás personas. Algunos pueden ser hasta homicidas, y lo hacen porque se sienten bien con sentir el dolor de aquella persona. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Qué les parece, hermano, llegar a predicar a un lugar de esto? Y si eran malos, ¿usted cree que no lo podían acceder a ustedes? Pero hoy las iglesias están llenas, topadas de gente, llenas, rebalsan, pero no predican que Cristo es el único Salvador. No predican que Cristo quiere una vida santa para cada persona, apartada para el Señor. No predican que hay un lugar de condenación. No predican que la gente religiosa no entra a los cielos. Y ellos adoran, hacen cruzadas, ellos cantan, ellos tienen guitarra, ellos tienen batería y son más alegres que todo el mundo, pero de Cristo no saben nada. Y ellos piensan que están llegando cerquita del cielo y Dios está escuchando y está alegre, y Dios ni los quiere escuchar. Ni los quiere escuchar. Es más, alguna gente tenemos la osadía todavía de que nos peleamos con alguien y no hemos ni confesado y venimos con la ofrenda y la ponemos ahí, ni la mira el Señor. O venimos a orar culto de oración: Señor, bendiga al hermano y que dale salud. No llega. O cuando le pegamos unos toques a la vieja, o nos peleamos con la señora y decimos: Señor, y aquel hermano hasta le hacen así, hasta tiemblan para orar. Y el Señor: traten bien a su señora para que no te hagan estorbo, la oración. Pero hay hermanos que hasta tiemblan. Aleluya, ya va a llegar, ya va a caer. Pura religiosidad. Hermano, estos llegaban con todas las pompas al templo. Imagínense usted, yo me ponía a pensar en el tiempo de los fariseos. Nosotros somos duros por naturaleza, ¿cierto? Porque todo Centroamérica ha sido pobre. Hasta ahorita que estamos viendo algo de diferencia en nuestros países. Pero antes éramos pobres. La soda de nosotros eran las charambucas. Se comía pan con pollo en los cumpleaños una vez al año. Pero ahora, por ser pobres somos duros. Pero me ponía a pensar yo: nosotros somos pobres y damos lo que Dios nos da, que sea lo poquito que damos. Pero el pueblo de Israel tenía, los fariseos tenían, oiga bien, tenía el tiempo de contar la menta, hoja por hoja, para dar el 10% al templo.
Y usted si mira, qué talladas, hermano. Contaba la pimienta o la medía, no sé, por saco o por libra, y lo que era el 10% le llevaba al templo. Cualquiera que los mirara humanamente eran excelentes, ¿cierto? Excelentes, unos tipazos, bien vestidos, educados. Se paraban en la esquina y empezaban, hasta temblaban igual que los pentecostales y hablaban en lengua. Y les dije al Señor, sepulcros blanqueados. Y le dije esta palabra, ustedes dejaron, por sus tradiciones, por su ofrenda, dejaron el amor y la justicia. ¿Qué me llama la atención esto? Tienen que ir unidos, un solo combo. No puedo hacer esto si dejo de hacer aquello. Lo mismo estaban esto, era costumbre de los israelitas. Y algunas veces le dieron al Señor Jesús, ustedes son esclavos del pecado, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y aquí estaban a punto de ser esclavizados por Babilonia. Qué tremendo. Pero en este punto, Isaías les está predicando porque están llenos de maldades. Y nótese que en el versículo dice, están llenos de maldades, hijos de depravados. Oiga, hijos depravados. O sea, se rebelaban contra el Señor, se rebelaban con toda la ley. A ellos no les importaba, no querían ni siquiera cambiar su manera de pensar. Porque eso significa la palabra en el hebreo. No tenían ni deseos de querer cambiar. Eran depravados, eran perversos. Pero llegaban al templo con su ofrenda. ¿Qué aprendo yo de esto? A no ser religioso, mi hermano. No debo ser un religioso. Todo lo que yo haga debe ser por gratitud lo que Cristo hizo por mí. Por gratitud. Y cuando yo empiezo a trabajar mi vida por gratitud, por lo que Él hizo en la cruz, entonces voy a hacer un buen servicio, y voy a dar una buena ofrenda, y voy a ser un buen creyente. No religioso. Porque el religioso se pierde. Es depravado afuera, pero aquí adentro es una blanca paloma. Ya les dije, no estamos hablando de ropa. Yo escuchaba a unas personas un día, estaban hablando, eran pentecostales, y dije, hola hermana, ¿cómo estás bien? Les dije, y la fulana de tal, mire, se corrompió. Oye hermano, oye, anda con pantalones la hermana. Yo dije, ¿qué tiene que ver eso con hermano? Actitudes de aquí, de aquí. Oye, anda pantalones, y viera que ya no la hermana, ya se perdió allá. Son las actitudes, hermano. Muchas veces nuestras acciones, cómo accionamos. O sea, que estos tenían pecados, pero no querían dejarlos. Eso significa la palabra perversidad. O sea, no quiero cambiar. Y cuando andamos en el pecado, hasta perdemos la vergüenza. ¿Sí? Sencillo. Después lo hacemos abiertamente. Perdemos la vergüenza. Ya no nos escondemos. Ya en vivo lo hacemos ya. Ya agarramos valorcito. Así eran ellos. No querían cambiar. Pero Isaías les estaba predicando para que ellos reaccionaran. Miren cómo es la gracia de Dios. Aún en el Antiguo Testamento, Isaías quería llegar a que cambiaran su manera de pensar, tocar su pensamiento y decir, mira, andamos mal, quitemos de ser religiosos y sirvámosle al Dios vivo. Pero no querían. Se andaban en el culto de maldad. Imagínense, hermanos, que alguien tenga un trabajo y esté robando en el trabajo y te da buena plata, le va a costar dejarlo. Tengo un ejemplo.
o que alguien, un cristiano, sea político y esté robando. Un ejemplo, yo no conozco todavía gente así, pero y que sigan en el templo, les va a costar dejarlo. Y no tienen ni siquiera deseos de dejarlo porque se están lucrando económicamente. Entonces ellos tampoco querían dejar las cosas, pero iban al templo, querían vivir con el pecado, con lo que andaban cargando, y querían que Dios les aplaudiera. Dios no ocupa plata, Dios no ocupaba animales, si Él los creó era dueño de todo. Dios no ocupa nada, Dios lo que ocupa es seres humanos entregados, limpios de corazón a un servicio, que le adoren de verdad, sin ninguna cosa, sin que nadie lo ande siguiendo y dígale, mire, usted tiene esto. Pues no, Él quería que esas personas cambiaran por sí mismos. Pero qué tremenda la situación que estaban pasando ellos. Estaban totalmente alejados del Señor, hace mucho tiempo le han dejado, y ya el Señor ya los había disciplinado, pero tampoco querían cambiar. ¿No nos ha pasado a nosotros, hermano? Sí, muchas veces. A mí me ha pasado. Que ando y quiero seguir en la necedad, me vuelve a pegar una rebotada al Señor, me da otra como la tercera hecho de ver. Digo, pues no, contigo no puedo. Porque ¿quién puede ocultarle al Señor? ¿Quién? ¿Quién de nosotros puede decir, Dios no nos mira? Ellos engañaban a los sacerdotes, ellos engañaban al profeta, pero a Dios no lo pueden engañar. Miren cómo sigue diciendo, dice primero de pecadores, cargados de generación maligna, cargados de maldad, y luego les dice perversos, depravados, y dice la palabra, dejaron a Jehová y lo han provocado a ira, lo dejaron. Pero ¿cómo es que lo dejaron si estaban en el templo? Ahí estaban en el templo. Más adelante lo vamos a ver en el versículo 13, del 10 hacia adelante. Ellos estaban en el templo, adoraban, llevaban su ofrenda, pero Dios dice, me han dejado, me abandonaron. Y esta palabra, a saber, significa renunciar, soltar, salir de algo. Ellos en su vida práctica se dejaron ir, no querían estar con el Señor, pero cumplían con la ofrenda, cumplían con ir al templo, pero Dios no quería eso. Dios no quiere compartir el amor suyo con nadie, ni conmigo. Dios quiere que solo le adoremos a Él y que le sirvamos solo a Él, que estos cuerpos le sirvan solo a Él, no que le estemos sirviendo al pecado y luego sirviéndole al Señor, como el pueblo de Israel. Esto está tremendo. Esto es difícil lo que estaban pasando, porque ellos dejaron al Señor, no Dios los dejó a ellos dejaron a Dios atrás. Ya dejaron al Señor. Pero qué pensar uno que está bien con el Señor. Y uno se equivoca muchas veces. Bien, no, yo estoy bien con Dios, yo estoy yendo al culto de oración, estoy yendo acá, estoy allá, estoy viendo que eso es malo, hermano. Pero cuando lo hacemos con una actitud incorrecta, no recibe la adoración al Señor. Porque aquí le dice, ustedes me dejaron, le dice al final, le dice, y provocaron a ira, y dejaron a Jehová o a Yahweh, que sería la traducción correcta, dejaron a Yahweh, o sea, se echaron para atrás. Israel salieron de la comunión con el Señor y querían seguir adorándole. ¿Cómo es posible esto? Mire, vamos al capítulo 12 de Romanos. ¿Y esto pasaba en toda la historia? Sí. Mire cómo le dice Pablo en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo,
agradable, pero dice sacrificio vivo. ¿Por qué dirá Pablo vivo? Porque cuando usted, hermano, y yo cometemos un pecado, automáticamente nos separamos de Dios. Nos separamos de Dios, entonces estamos muertos espiritualmente, estamos enemigos espiritualmente. ¿Cómo queremos servirle a Dios de esa manera? Tiene que ser vivo, estando en comunión con Dios, no estando muerto en el pecado y sirviéndole a Dios, sino que debe ser razonamiento, tiene que ser un pensamiento vivo, un pensamiento yo vivo delante del Señor para servirle, no alejado de Dios. Porque cuando pecamos, automáticamente nos separamos de Dios, y la palabra separación significa muerte. En otras palabras, cuando tenemos el pecado y no lo confesamos a Dios, entonces yo estoy muerto para Dios, en la comunión con Él. Entonces, puedo servir al Señor, pero no estoy vivo, estoy muerto. Y eso no lo recibe el Señor. Eso no lo recibe el Señor. Aunque hagamos lo que hagamos, aunque ocupemos nuestra energía, aunque caminemos y andemos por todos lados, aunque usemos nuestras cosas materiales, no va a recibir el Señor ese servicio, porque no es vivo. Estamos separados de Dios. Pero si vengo yo y confieso mi pecado al Señor, y después, como dice el Proverbio 28, y me aparto de Él, entonces va a prosperar mi vida espiritual. Ahí el Señor empieza a reconocer mi servicio. Pero mientras tanto no. Mientras tanto estamos haciendo las cosas solo por hacerlas. Luego poner entonces como que usted tiende a trabajar sin sueldo, solo de choto. Porque todo lo que hagamos aquí en la tierra, el Señor va a tener una recompensa en el cielo. Pero dependiendo cómo lo hicimos, con qué actitud servimos al Señor. Entonces quiere un sacrificio vivo. Entonces quería un sacrificio de los israelitas vivo. Que ellos estuvieran con el Señor, que ellos no hubieran dejado al Señor atrás. Sino querían un sacrificio, quería una alabanza correcta delante de Dios, no una alabanza llena de maldades, no una alabanza llena de perversidades, sino quería un pueblo que no le adorara a Él. Ya estaban en idolatría, ya se han metido en muchas cosas ellos y querían seguir sirviendo al Señor. Ya me dejaron. Pero es difícil saber. Pero Isaías se lo está mandando a decir: ustedes ya dejaron al Señor. Y me ponía a pensar en esto. A ver cuánto servicio he hecho a mi persona que no ha llegado ni siquiera a la nube de arriba. Este es un pensamiento fuera de la Biblia. Y me pongo a pensar, a ver cuántas cosas ha hecho que Dios más bien de agradecer agradable, este día desagradable. No sabemos. Por la actitud, o por la manera de cómo lo estamos haciendo, o por el caminar que tenemos en nuestra vida diaria. Y luego nos presentamos, Señor, como si nada. Como si nada. Una hermana contaba una anécdota, era de San Salvador ella, que la hermana esta tenía una voz linda, preciosa, decir, y cantaba, cuando era el culto cantaba ahí en el coro, pero en la noche iba a cantar a un bar, y ella lo tenía bien oculto, nadie se da cuenta, pero una vez empezó cantando Te bajé la nube del cielo, la canción de un mundano de México, una canción de viejito. Pero en vez de estar adorando a Dios, se le salió la música mundana. Ahí se descubrió, el Señor la descubrió que ella le servía a dos partes. Y esto hacían los israelitas. Esto. Así los israelitas servían a dos dioses. Al pecado, a la idolatría, y después iban al templo. Que Dios nos libre, hermano, de caer en esta forma de ser. ¿Por qué ya estamos así? Ahora ya se metieron los géneros en la iglesia.
ya tienen sus propios cultos. Empezaron en Brasil, ahora todo Estados Unidos está lleno. Y Dios cree que Dios le recibe su alabanza. No digo yo, hermano, que una persona que tenga problemas de lesbianismo, homosexualismo, y que deje estas cosas, claro, Dios es poderoso para hacerlo. Pero si siguen practicando las cosas, quiero estar aquí, pero también quiero servirle acá, no se puede. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero Dios no lo recibe. Ese es el punto. Dios no lo recibe. Miren cómo dice el 4, y dice, y se volvieron atrás y lo provocaron a enojo. Lo estimularon al Señor, lo estimularon a que el Señor se enojara. Estaba furioso, estaba enojado con ellos, porque estaban sirviéndole a la carne, al mundo, y luego querían servirle a Él. No se puede. No hay términos medios. ¿Le servimos al Señor o no le servimos a Dios? Pero no podemos ser medios. Sí lo podemos hacer, hermanos, sí, pero eso no lo recibe el Señor. Lo volveríamos unos religiosos, nada más. Unos simples religiosos dando lástima. Y siendo la comidilla de las demás personas que nos conocen que somos perversos. Eso sería. A Dios no le podemos engañar. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y les dice, y me provocaron a ira. Volvieron atrás, le dije todavía, miren. Y les dice, y lo probaron y lo volvieron, y se volvieron atrás del Santo de Israel. O sea, la ira de Dios, el Santo, el Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra y por lo que hay, estaba airado con este pueblo. Y no se iba a quedar así. A menos que la gente reflexione. Oiga bien, a menos que la gente reflexione. Y tal vez la misericordia de Dios no lo haga pasar por la consecuencia de su pecado. Pero muchas veces pasamos por la consecuencia. Pero esta gente no quería. Igual que nosotros. Se nos dice, y seguimos siendo lo mismo. Y qué tristeza. Qué tristeza, porque la gente aquí está. Y nosotros nunca le hemos predicado algo diferente a ustedes. Nunca le hemos dicho que anden colgadas en esas ambuladas, colgadas en ferias, nunca. Nunca le hemos dicho que anden en carrozas, nunca. Nunca le hemos dicho que anden en buchinche con la gente, nunca. Si usted lo hace personal, es un problema. Pero lo que predicamos aquí, yo nunca he escuchado, váyase hermano. Nunca. Nunca le hemos dicho, váyase a compartir con los bolos, nunca. Por eso le dimos que se retire, que se entregue para el Señor. Porque siempre uno pone excusas, no, es que Julano predicó de esta manera y nos dijo que así era. Así somos nosotros, buscamos excusarnos en otra persona. Y dice, y se volvieron atrás. Versículo 5, y aquí empieza. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? En otra versión dice, en otras palabras le dice el escritor Isaías, ustedes se empeñan en ser rebeldes. ¿Por qué se empeñan en ser rebeldes con el Señor? Y les dice Isaías, miren, ¿por qué quieren aún por qué queréis ser castigados aún? O sea que ya estaban en una disciplina. Algunos ya andaban disciplinados. El pueblo estaba mal. Se habían entrado los asirios y los libró el Señor. Ya tenían ahí unos golpes, pero no reaccionaban. Y Dios les dice así, ustedes se empeñan en ser rebeldes y en su cuerpo ya no hay dónde castigarlos. O sea, en otras palabras, al centroamericano estaban curtidos, ya no les entraban los bombazos, ya no les entraba
el cincho. Ya curtido. Cuando te agarra un niño y lo agarra y le pega, el niño después hasta le va a hacer falta que le esté pegando. Así estaban estos israelitas. Caían, los disciplinaban, volvían a salir, estaban ya todos moreteados, todos golpeados. Porque quieren que los siga golpeando el Señor. Y les dice, ya no hay espacio donde golpearlos más. Miren cómo les dice ahí en el versículo 5. Dice, toda la cabeza está enferma. En otra versión dice, tienen heridas en toda la cabeza. Ya no hay. Ya les dieron en la cabeza, les dieron en el cuerpo. Están heridos, están morateados. Y todavía quieren más. Eran masoquistas. Y en el capítulo 24 el Señor se los lleva para Babilonia, de Segunda de Reyes. Ahí fue la última. Ahí los sopapea bien el Señor. Les quema las ciudades. Es que los deja arruinados. Pero el Señor toca la puerta. Y, hermano, cambia. Cambia. Cambia tu vida. Cambia tu manera de caminar. Aníbal, cambia. Estoy tocando tu puerta. Cambia, Aníbal. No. Quiere seguir aguantando. Quiere seguir todo golpeado. ¿Será que los seres humanos somos masoquistas? Nos gusta el maltrato, hermano. Si Dios los quería tener en una tierra que fuera leche y miel. Alguna vez la gente, si tan solo llegar a Estados Unidos te serviré, allá se vuelve un pueblo. Si me llevara para España, allá se vuelven idólatras. Hermanos, si la gente no importa dónde está para adorar al Señor y para servirle, y tampoco necesita Señor lo económico. Pero ellos les dicen, ya no tengo lugar donde golpearlo. Miren cómo dice el versículo, toda la cabeza está enferma. Y les dice, ¿y os rebeláis en contra de él? ¿O contendéis con él todavía? Es la palabra en el hebreo, marach, contender, o testarudo. Esa es la palabra en el griego. ¿Todavía querés seguir contendiendo? Testarudo les dice Isaías. Eso le dice. ¿Todavía quieres seguir en esto? O ya están todos golpeados, están debilitados, ya no hay manera de pegarles, ya la cabeza la tienen golpeada, hinchada, ya no hay espacio, pero todavía quieren rebelarse contra él, o sea, quieren seguir con su necedad o todavía querer contender con alguien que no puede ganarle. Y así nos pasa. Bueno, a mí me pasaron. Yo cuando vine aquí, cuando vine al canal, le dije, Señor, no te vuelvo a servir. Porque yo te serví en Canadá y estaba viendo allá. Aquí no quiero ya. Y estuve un año en eso. Como al año o 8 meses vine yo a esta iglesia. Golpeado, arrastrado. Yo dije, yo no quería contender con él. No se puede, mi hermano. No vas a ganar. Ni usted ni yo. Pero estos querían, están todos golpeados. Y mira el versículo 7. El versículo 6, perdón. Y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Vean, pero en otra versión, si alguien hace una versión ahí dice, desde la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes y llagas abiertas. O sea, Isaías les dice, lo compara como un cuerpo bien dañado por el Señor.
lastimado, disciplinado, como cuando un padre agarra y empieza a darle a su hijo para corregirlo. Y en el tiempo nosotros sí eran los papás. Oh no, hoy los hipotes son malcriados, igual que los creyentes de hoy día, no respetan las autoridades de la iglesia. Antes, si usted, hermano, pasaba en una plática de los mayores, solo si iba a esa persona, usted le rogaba a Dios que no se fuera, para ver si le olvidaba al viejo o a la señora, para que no lo garrotearan. O no, usted llega a estar platicando y los hipotes en medio y opinando. Entonces Isaías dice, están como cuando alguien lo han golpeado de tal manera que hasta sus heridas están abiertas. Están abiertas. Hermano, y ahora el Señor puede hacer eso con nosotros. Amén. Vamos a Hebreos, porque ya me agarró el tiempo, hermano. Hebreos 12. Mira, hermano. Hebreos 12 dice, del 4, o sea que me ayuda a leerlo. Hebreos 12, del versículo 4 hasta el 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho más al Padre de los y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto aparecéis de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces al final la disciplina que lleva, gozo. Porque uno entiende, Dios me ama, y si no soy hijo de Dios, pues yo puedo hacer lo que quiera y no me disciplina. Pero si soy hijo de Dios y ya ando incorrecto, hermano, nos va a tocar la disciplina. Lo mismo que le pasó a Israel, estaban todos golpeados. ¿Por qué esperar de que el Señor nos arrastre, nos pegue una buena cinturoneada a no andar correctamente como Dios manda, hermano? Y aquí cada quien se puede examinar nuestra vida, cada uno nos podemos examinar nuestra vida, porque yo no conozco la de ustedes, ni ustedes la mía, solo lo que cuenta la señora Chambrota, ¿va? Hasta ahí. Pero que sea verdad, pero quien sí sabe nuestra vida es el Señor, y Él es el que nos, si somos hijos de Él, nos va a disciplinar. ¿Bien? ¿O acaso su hijo usted lo deja hacer como animalito? Pero hoy día es como que las cosas no frulan. Anda cargando a la mamá niña y ¡palo en la cara! Y la mamá, ¡ay, el niño! Y se pone a reír. Y el otro, al otro ratito, ¡palo en la otra cacheta! ¡Ay, estate quieto! La señora o el viejo. Pega duro usted, bien. El niño de que está en el vientre de la madre ya lo escucha y entiende que usted es su padre. Desde que está ahí, usted le pone música, él se alegra. Usted le habla, él se mueve.
Ya no digamos un cipote de 3 años, 4 años y que le esté dando a usted en la cara. ¿Lo dejaría usted así, hermano? Típico un niño violento en la vida. Entonces Dios nos disciplina para que no seamos violentos, para que nos bajemos a los sumos. Hey, Aníbal, va muy alto, hey, bajate. Ahorita te bajo, espérate, calmate. No crees por las buenas, te bajo. Y empieza a bajarme para que camine como un hijo de Dios. ¿Sí? Y después caminamos tranquilos y volvemos a caer en decir, yo me equivoqué en tal cosa, ahora voy a tratar de enmendarlo. Mira, el Señor ya me ha dado mis varios cinturonazos. ¿Quién lo buscó? El Señor me lo dio porque quiso, no, yo lo busqué. Fue un hijo desobediente, fue un hijo rebelde. Entonces el Señor, al que toma por hijo, miren, vamos, no te va a dejar así. No te va a dejar así de esa manera, te va a corregir porque quiere hijos sanos. Así como usted quiere hijos sanos en el futuro, yo quiero hijos sanos también. Dejar el teléfono al niño, no se lo quité, dejárselo. Es lo único que lo mantiene tranquilo. Ahí están estos bichitos y los papás felices también. Por eso que hay niños que no disfrutan su niñez hoy día por estar bien en el telefonito, en la tablet. Van a un cumpleaños y están, no disfrutan. Ni comen por estar en esto tiempo. Con los ojos hundidos. Entonces el Señor, lo mismo que hace con Israel, puede ser con nosotros también. ¿Por qué, hermano? Porque me ama. Porque Él me ama. Porque Él me tomó como su hijo. Y ahora Él es encargado de mí. Ahora yo me merezco a Él. Ahora Él va a hacer con mi vida lo que Él le parezca bien, para mi bien. Volvamos a Isaías en el versículo 6, dice, si no heridas se hincharon, dice, y por podrida llaga no están curadas ni vendadas, y les dice, ni suavizadas con aceite. ¿Por qué todavía? Andaban abiertos. Se imagina usted una persona con heridas abiertas y que ande caminando. Esto es una metáfora que usa el escritor, pero espiritualmente ellos andaban abiertos. Ya han sido disciplinados, ya no habían donde ponerle más golpes al Señor y no se volvían a Él. No querían regresar al Señor. Andaban todos heridos. ¿Y quién es que venda las heridas, hermano? El Señor, el buen pastor. Él le pone aceite y luego venda. Antes no había alcohol, hermano. Antes no había agua oxigenada. Antes no había antibióticos. Le ponían aceite para que la mosca no llegara. Y suavizaba la herida. Pero estos estaban abiertas. Nadie los había atendido. Estaban desamparados. Andaban todos golpeados espiritualmente. Pero cuando venimos, hermanos, como cristianos, dijimos, Señor, y nos arrodillamos y dijimos, Señor, te confieso, he hecho este pecado, he hecho el otro, y me quiero apartar de él, ayúdame. Empieza el Señor a sanarte tus heridas, las que Él mismo te provocó. Y empieza a sanarte, y empieza a ponerle aceite, y empieza a masajearte, y empieza a mostrarte el amor que Él tiene para contigo. Porque cuando alguien se preocupa por alguien, porque lo ama, y empieza a ponerle aceite y lo empieza a vendar, para que empiece a sanar. Pero mientras usted y yo no confesemos y no nos apartemos del pecado, vamos a andar todos abiertos, todos moreteados. Pero ellos se creían que eran lo mejor. Y les dice, andan todos heridos, andan todos golpeados. Y en otra versión dice, y de la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie los ha curado, ni vendado, ni les han cambiado, ni los han calmado los dolores con aceite. Nadie hizo eso por ellos. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron apartarse de sus maldades. Porque ellos no quisieron servir al Señor como Dios quería. Porque ellos no quisieron dejar de revolverse nuevamente al Señor porque lo habían abandonado.
Porque ellos no quisieron ser humildes y decir, somos no religiosos y no hemos equivocado. Para eso necesito humildad. Hermano, y si estoy en esa posición, ¿puedo ser salvo? Sí. Pero tu vida diaria es arruinada por sí. Y otro, no vas a tener galardones ni recompensas. Pero si soy religioso, ¿no es salvo, hermano? No. Porque antes eran religiosos. ¿Hay religiosos salvos? Sí. Pero hay religiosos que no son salvos. Aquel que te dice que es salvo por la obra, ese no es salvo. Aquel que te dice que por sus esfuerzos va a ser salvo, ese no es salvo. Pero aquel que diga que es salvo por la fe en Cristo Jesús, aunque sea un religioso, es salvo. Pero ha perdido comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, con los hermanos. No va a tener recompensas en el cielo, no va a tener galardones en el cielo, no va a tener nada de eso. Ha perdido mucho, solo por no confesar y apartarse. ¿Qué aprendemos hasta aquí de este Isaías? Aprendemos que el pueblo de Israel estaba todo golpeado. El rey Acab ya había sido trasladado a Babilonia. El rey Ezequías había sido invadido por los asirios, pero Dios le libró. Pero más adelante van a ser invadidos por los babilonios y llevados a Babilonia. Estaban heridos, estaban disciplinados, pero no querían confesar. Estaban disciplinados, pero no querían venir a los pies del Señor. Por eso decía, miren los imperios que tenemos. Y eran el Señor va a decir en el versículo 7, son unas chocitas que ustedes tienen, les ha quedado. No es nada lo que tienen. ¿Solo por qué? Por apartarse del Señor. ¿Qué aprendo yo? Que si no confieso mi pecado y no me aparto de Él, entonces vivo una vida apartada del Señor. ¿Qué más aprendo? El Señor no se aleja de nosotros. El que se aleja del Señor somos nosotros. El que da la espalda al Señor somos nosotros, no el Señor. El Señor siempre está con nosotros. ¿Qué más aprendo? Que espiritualmente muchos de nosotros estamos heridos, estamos golpeados, que queremos engañar al Señor, viviendo una vida perdida afuera y venir aquí a aparentar lo que no somos. Que Dios nos libre, hermano, de ser unos religiosos. Dios bendiga su palabra. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos.